Néstor de la Torre, ¿cómo estás? José Ramón, buenas tardes, gusto saludarte. Estamos enojadísimos, Néstor de la Torre, enojadísimos. No al homenaje a Ojitos Mesa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué médicos tiene Ojitos Mesa para un homenaje si perdió 11 partidos y nos dejó en la cuneta? ¿Qué homenaje? Homenaje a los Reyes, homenaje a Cárdenas, homenaje a Antonio Carvajal, homenaje al que tú quieras. Pero el bicentenario contra España, que anuncia que viene sin los jugadores del Barcelona, que no tiene 7 u 8 jugadores titulares del cuadro que ganó el campeonato, que viene con otro tipo de jugadores. ¿Cuál homenaje a los Ojitos Mesa? ¿De dónde se lo sacaron? ¿Quién fue la mente perversa que dijo eso? José Ramón, Dime. mira, primero, el asignar a un técnico en estos momentos a un compromiso inmediato que tenemos, Sí. que no está dentro todavía del programa y del proyecto que está planteando para el 2014 como proceso a mediano plazo. O sea, quiero entender que ese proyecto lo dejó Justino Campera ahí, firmó un partido y dijo, a ver, quiero dirigir. No. ¿Cómo fue la Justino Campera dirigido? José Ramón, espérame, deja explicarte un poco. A ver. Entonces, hay que designar un entrenador. El designar un entrenador entre los entrenadores que están vigentes, que tienen carrera de más años, que tienen más tiempo entrenando y que han aportado por su calidad humana y por su forma de jugar a los clubes, no a las A ver, José Ramón, pues déjame terminar. Venga, yo te dejo terminar, venga. Entonces, pero me tienes que decir lo que pasó ayer. Vigente y que está en la posibilidad de tomar un partido. Lo más importante, José Ramón, es que realmente lo que se está pretendiendo de llegar al 2014 sea que esté muy claro por toda la Asamblea y que todos tengan muy claro el cómo vamos a llegar a ese punto que estamos recibiendo. Si no hacemos un consenso y tenemos toda la Asamblea en una misma idea, con esa claridad y blindando el proyecto, vamos a tener los mismos problemas en 6 meses, 8 meses, 10 meses. Por eso se buscó ahorita dejar a un entrenador para unos compromisos. Dime, ya te decía hablar. Por lo que lleva en su carrera, sí, es lo que se está dándole un partido a que lo digan. Dime, ¿quién realmente, qué mente maquiavélica vino el nombre? Hagámosle un homenaje a los Ojitos Mesa. Ahí en la junta salió el nombre. Alguien lo dijo, ¿quién lo pronunció? ¿Quién? Sale el nombre, sale en la comisión. ¿Pero quién lo dijo? Estoy en propuestas y las propuestas... Igual se podría haber dicho, hagámosle un homenaje a Hugo Sánchez. Claro. También pudo haber sido una opción. Oiga, ¿esto fue propuesta tuya? ¿Perdón? ¿Fue propuesta tuya? Salió en una junta de comisiones. ¿Ya? Pero sí es verdad, también pudo haber sido Hugo Sánchez. Sí, también pudo haber sido Hugo Sánchez. ¿Tiene razón? ¿Y por qué no le hacemos mejor un homenaje a Vicente del Bosque, que es campeón del mundo, en lugar de Ojitos Mesa? Que dijo medio tiempo cada uno, ¿no? ¿No? Creo que estamos desviando la atención en lo que realmente tiene que ser lo que trascendental. Ahora, dime otra cosa, Néstor. Lo trascendental es el proyecto, José Ramón. Tenemos que tener muy claro si no vamos a volver a lo mismo y no podemos regresar a los errores que hemos estado haciendo. Pero si llevamos 50 años cometiendo sus errores. Pues los tenemos que cambiar, José Ramón. Telefónicamente alguien llama y dice, Decio y Justino están ratificados. Adelante con los 2 pilluelos. Tenemos que ratificar los errores de los que estamos hablando, José Ramón. No podemos seguir en eso y tenemos que unir un poco las ideas para poder tener una constancia y tener esa continuidad que tanto se habla y que no se ha llevado a cabo. Ahora, continuidad, José Ramón, en estructura, no en un entrenador. Continuidad en principio, no en un entrenador. Ahora dime, ¿siquiera hubo preguntas y respuestas o nada más? Nadie levantó la mano y dijo, oiga, ¿por qué fallamos? ¿Por qué perdimos contra Uruguay? ¿Por qué perdimos contra Argentina? ¿Por qué? ¿Sí? Claro, sí, hubo ¿Y se les explicó? ¿Perdón? ¿Y estaba el técnico encargado para explicarles? No, ya no está, ¿eh? No. Y se fue. No, el técnico terminaba su contrato a la eliminación y dejaba un reporte. Pero se llevó se facturó bien, ¿no? Néstor, estamos haciendo las cosas al revés, Néstor.
Primero, no tendría que jugarse contra España, tendría que cancelarse los partidos. ¿Qué necesidad hay de que venga España incompleto? Si es campeón del mundo y la gente quiere ver al campeón del mundo, ¿qué necesidad de traer a España sin 8 titulares del Barcelona? Dime, ¿con qué del Bosque va a traer, va a formar su equipo? Mira, José Ramón, para empezar, creo que la lista no la conozco yo, porque todavía no la hago. Sé los problemas que existen, por supuesto que sé los problemas que existen. El compromiso fue establecido con anterioridad, con un objetivo claro de un bicentenario. No se sabía que España quedaba campeona del mundo. Pero te lo imaginabas, ¿no? No creo que pensabas que... Era una de las posibilidades. Bueno. Se establece este compromiso, y se establece el compromiso que no es una única de ahí te va la lista, Néstor, ahí te va la lista de los que no vienen. Valdés, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa y Pedro no van a formar parte de la selección española. Vienen en su lugar Cazorla, Negredo, Iraola, Riera o Dani Huiza. No tengo un comunicado oficial, no puedo decirte nada. A no ser que lo cambien, pero no tengo la Guardiola. Es más, quedaron de enviárnosla, que no hay jugadores como Villa, goleador de la selección española, que se reporta al Barcelona el 9 de agosto. El 9 de agosto se reporta al Barcelona para que lo presenten. Imagínate, súbete al avión y vete a jugar un partido amistoso a las 2 de la tarde a México, porque Justino Comperán, el gran comercializador de la selección nacional, lo programó. Oye, ¿a quién se le ocurrió lo de Efraín Flores, Néstor? Oye, José Ramón, mira, creo que aquí se están mezclando muchos temas. O sea, estoy de acuerdo contigo que no son los momentos, que a lo mejor no es el momento más oportuno para tener un partido porque queda campeón España, algo que no podías predecir. Pero estamos en un proceso... El pulpo lo predijo Néstor. Pero algo que sí estamos en un momento muy importante, José Ramón, de realmente hacer un proyecto real y que se lleve a cabo y con una estructura real. España queda campeón porque respeta una estructura, no porque respeta un proceso de un entrenador. Luis Aragonés hace todo un proceso, lo cambian, queda campeón de Europa, lo cambian a Luis Aragonés, entra del Bosque y queda también campeón del mundo, porque se respetó un proceso y se respetó una estructura. La persona no fue la más importante. La sub-19 de España fue en la final de la Eurocopa, acaba de decir 3-1 Inglaterra. Podríamos haber traído a la sub-19 y enfrentarla a la sub-19, y en lugar de decirle a la gente le vamos a cobrar 1.500 pesos por boleto para que usted vea a Puyol y vea a Xavi y vea a Iniesta, que son jugadores excelentes, no, pues resulta que no. Bueno, ahora, el señor... Pregunto, ¿a quién puso a Efraín Flores? Efraín Flores, de acuerdo a lo que estamos planeando hacia lo que va a venir, en que tengamos muy claros los objetivos y perfiles de jugadores que se puedan plantear para que lleguen al 2014, tiene inercias de trabajar con jóvenes. Y puede ser un inicio de eso que se está empezando a programar. Pero él ya es vicepresidente del partido de Chivas, o sea, él ya hace trabajo de oficina. Y ahora lo sacan de la oficina para que dirija partidos, no entiendo. Efraín ya tiene más de 30 años trabajando con jóvenes. Sí, lo sé, pero ahorita trabaja en la oficina. Pero sí, ha tenido sus etapas de oficina y ha tenido sus etapas de campo, es verdad. Pero hace 2 años casi era entrenador y hace 3 años también tenía trabajo. Ahora, Néstor, una pregunta. ¿A ti te ratificaron? ¿Sigues? No tengo ningún comunicado que diga lo contrario. No hubo algo que me dijeran que había algún problema. Porque si a ti no te ratifican, y ratifican a Decio y a Justino, yo hago una huelga de hambre en el Zócalo. No, ¿por qué vas a hacer huelga de hambre? Ahora me llevas de repente alguna manzana de algún plátano por ahí, pero yo hago una huelga de hambre. No, porque si el que trabaja bien no lo ratifica, y los que trabajan metiendo nada más dinero y son empleados, José Ramón, ya sabemos, pues imagínate. José Ramón, mira, como te lo comento, creo que hay cosas que las circunstancias por el partido, pero es muy interesante un partido España-México y también por lo que representa. Pero tenemos que estar más atentos, José Ramón, a lo que realmente nos va a dar un futuro del fútbol mexicano y que se está tratando de hacer en serio con bases sólidas y hacer un consenso entre todos para que se blinde y no haya opiniones divididas en su momento. No te vayas a enojar, Néstor. Es lo más importante. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos y bisnietos veremos ese plan y esa estructura del fútbol mexicano. Quizá en el 2026
o 2030, cuando vuelva otra revolución a México, a lo mejor tenemos oportunidad de verlo. Pues José Ramón,